Hay imperios que caen en batallas épicas, con ejércitos enfrentados y banderas ondeando. Y luego están los que se derrumban en un solo parpadeo, en una noche de enero, cuando las puertas blindadas vuelan en pedazos, y el hombre que se creía invencible despierta con el cañón de un rifle apuntando a su cabeza. A las 3:45 de la madrugada del 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue arrancado de su cama por comandos de élite estadounidenses. Lo encontraban temblando en pijama de seda, intentando alcanzar un teléfono que ya no tenía señal. Pero lo que descubrieron dentro de su mansión secreta fue mucho más perturbador que la captura misma. Un palacio subterráneo lleno de oro manchado de sangre, bóvedas repletas de millones en efectivo, y los secretos más oscuros de cómo un conductor de autobús transformó la nación más rica de América Latina en el infierno en la tierra. Si te fascinan las historias de poder, dinero y caída, suscríbete ahora a Las Casas del Poder, porque lo que vas a escuchar hoy superará cualquier ficción. Esta no es la historia de un palacio cualquiera, es la autopsia de un crimen continental. Porque mientras tú y yo vivimos en casas normales, con facturas que pagar y presupuestos que respetar, hay hombres en este planeta que construyen fortalezas subterráneas con paredes de 1 metro de espesor, que respiran aire purificado como si estuvieran en un submarino nuclear, y que guardan en sus sótanos más dinero del que un médico ganaría en 500 vidas. Nicolás Maduro fue uno de esos hombres, y hoy vamos a entrar en su guarida. Imagina despertar en la oscuridad total. Caracas, la capital de Venezuela, sufre uno de sus apagones habituales. La ciudad es una boca de lobo. Las familias sudan en sus camas sin ventiladores. Los hospitales operan con linternas de celular. Los ancianos mueren en las salas de emergencia porque no hay electricidad para los ventiladores mecánicos. Pero a pocos kilómetros de allí, en el corazón del complejo militar de Fuerte Tiuna, hay una mansión que brilla como una nave espacial. Generadores industriales ronronean sin cesar. El aire acondicionado funciona a toda potencia. Las luces de emergencia nunca se apagan, porque en esa fortaleza vive el hombre que apagó las luces de todo un país, pero nunca permitió que se apagaran las suyas. Esa noche, mientras Venezuela dormía en la oscuridad, 6 helicópteros invisibles al radar cruzaron la cordillera de la costa como fantasmas negros. No venían a negociar. Traían a los operadores más letales del planeta, la Fuerza Delta de Estados Unidos. Su misión era simple y brutal: extraer al hombre con una recompensa de $15 millones sobre su cabeza, el narcodictador más buscado del hemisferio occidental. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Cuando esas puertas de acero volaron en pedazos y los comandos irrumpieron con granadas aturdidoras, no encontraron a un líder revolucionario rodeado de sus camaradas dispuestos a morir por la causa. Encontraron a un hombre solo, aterrorizado, vestido con pijama de seda egipcia de 1000 hilos, intentando esconderse en su propio palacio. Sus guardaespaldas de élite, esos que juraban dar la vida por la revolución en televisión, se rindieron en 90 segundos. No hubo resistencia heroica, solo hubo el sonido de botas tácticas sobre mármol importado y el llanto ahogado de un tirano que sabía que su tiempo se había acabado. Y mientras lo esposaban con bridas de plástico industrial y lo arrastraban hacia el helicóptero, Maduro tuvo que haber pensado en algo, en todo lo que dejaba atrás, en todo lo que había construido en 14 años de terror. Porque lo que los agentes federales encontraron dentro de esa mansión no fue simplemente lujo obsceno, fue la evidencia física de la traición más grande de la historia moderna de América Latina. Déjame llevarte adentro. Olvida todo lo que crees saber sobre palacios presidenciales. Esto no era Versalles, no era Buckingham, era algo mucho más siniestro. Era un búnker diseñado por la paranoia, construido por el miedo y mantenido con el sufrimiento de millones. La residencia de Maduro en Fuerte Tiuna, conocida en susurros por su círculo íntimo como La Roca, fue remodelada con una obsesión que roza la enfermedad mental. Las paredes exteriores no son de ladrillo decorativo, son de hormigón reforzado de grado militar con un espesor de 1 metro completo.
pueden resistir el impacto directo de un cohete antitanque. Las ventanas no son ventanas reales, son cristales blindados de 5 capas, polarizados al máximo, diseñados para que ni un solo rayo de sol penetre al interior y para que ningún francotirador pueda ver siluetas dentro. Maduro vivía en una tumba de lujo. El aire que respiraba era procesado por un sistema de filtración industrial idéntico al utilizado en submarinos de guerra. Cada molécula de oxígeno era purificada antes de entrar a sus pulmones. ¿La razón? Su miedo más profundo no era una invasión de los marines, era lo invisible. Venenos, gases tóxicos, agentes nerviosos. Vivía aterrorizado pensando que alguien, la CIA, el Mossad, o peor aún, uno de sus propios generales, lo asesinaría sin disparar una sola bala. Pero la paranoia arquitectónica alcanza su punto máximo cuando entras en el área de los dormitorios. No había una habitación principal fija. Los soldados encontraron un corredor con 3 suites idénticas, blindadas, aisladas acústicamente. Cada noche, Maduro jugaba una ruleta rusa doméstica. Elegía aleatoriamente en cuál de las 3 dormiría. Ni siquiera el personal de limpieza de máxima confianza sabía dónde descansaba el dictador, hasta que él mismo abría la puerta por la mañana. Era un hombre moviéndose en círculos dentro de su propia madriguera, perseguido por los fantasmas de sus propios crímenes. Y aquí viene algo que te va a revolcar el estómago. En un país donde los niños perdieron un promedio de 11 kilos de peso corporal por desnutrición, donde familias enteras buscaban comida en camiones de basura, dentro de este búnker operaba un protocolo gastronómico digno de un emperador romano paranoico. La cocina era supervisada no por chefs, sino por agentes de inteligencia cubana. Pero la seguridad no terminaba ahí. Antes de que cualquier alimento tocara los labios del presidente, tenía que pasar por los catadores. Seres humanos reales cuyo único trabajo era arriesgar su vida probando la sopa o el filete del líder. Imagina la escena. Nicolás Maduro sentado en su comedor de caoba, observando en silencio a un sirviente comer su comida, esperando 15 o 20 minutos para ver si caía muerto antes de atreverse a dar el primer bocado. Eso no es vida, es una prisión psicológica, una tortura autoinfligida por la culpa y el terror. Pero lo más impactante no es cómo vivía, es lo que guardaba para el día del fin. En el sótano de la residencia, tras una puerta de bóveda bancaria que los operadores tuvieron que volar con cargas témicas, encontraron el fondo de huida. No eran cuentas bancarias en Suiza, esas son rastreables. Era liquidez física. Lo que las cámaras de los soldados captaron al abrir esa puerta es una imagen que definirá la corrupción del siglo XXI. Estanterías metálicas de piso a techo repletas de maletas negras. Al abrirlas, pacas de dólares estadounidenses con las cintas de la Reserva Federal. Millones y millones en billetes de 100. Bloques de euros de 500. Esos billetes violetas que llaman Bin Laden, porque todos saben que existen pero nadie los ve. Y en el suelo, lingotes de oro. No oro bancario con sellos oficiales. Oro en bruto, fundido irregularmente. Oro de sangre, extraído del arco minero del Orinoco, manchado con mercurio que envenena el Amazonas y con la sangre de indígenas masacrados. Se estima que en esa sola habitación había más de 80 millones de dólares. Dinero suficiente para reactivar hospitales, para comprar medicinas que faltan desde hace años, para alimentar ciudades enteras. Pero estaba ahí, acumulando polvo en un sótano oscuro, esperando financiar un exilio que nunca ocurrió. La ironía es brutal. El hombre que gritaba que el dólar es el arma del imperio, que obligaba a su pueblo a usar bolívares que valían menos que el papel en el que estaban impresos, acumulaba obsesivamente la moneda de su enemigo. Y si crees que esto ya es demasiado, espera. Junto a la bóveda encontraron su centro de operaciones, una sala tipo NASA, llena de pantallas gigantes que monitoreaban en tiempo real las redes sociales, las cámaras de seguridad de Caracas, los movimientos de tropas. Desde una silla de cuero ergonómica italiana, Maduro veía cómo su país se desmoronaba en alta definición. Pero hay un detalle en esta sala que resume perfectamente su desconexión total con la realidad. Como el búnker no tenía vistas al exterior por razones de seguridad, Maduro mandó instalar pantallas de 8K que simulaban ventanas falsas. Podía elegir la vista con un control remoto,
un amanecer en los llanos venezolanos, una playa del archipiélago Los Roques, o, curiosamente, vistas de ciudades europeas como París o Madrid. El hombre que se llenaba la boca con patriotismo y antiimperialismo pasaba sus horas encerrado bajo tierra mirando paisajes falsos de los países que decía odiar, soñando con una vida de civilización que su propia política había destruido en Venezuela. En los armarios, la hipocresía se hace textil. Cientos de trajes de marca Brioni y Stefano Ricci, cada uno valorado en miles de dólares, y su colección de relojes. Mientras en televisión aparecía con relojes sencillos o deportivos, en la intimidad de su refugio coleccionaba piezas de Patek Philippe, Audemars Piguet y Rolex, guardados en cajas giratorias automáticas. Relojes que cuestan lo que un médico venezolano tardaría 400 años en ganar. Este búnker no era una casa, era un mausoleo habitado por un muerto en vida. Aquí Nicolás Maduro se fue consumiendo poco a poco, devorado por sus propios demonios, rodeado de oro inútil y paredes de hormigón. Pero el verdadero crimen no es dónde dormía, sino lo que comía mientras su pueblo se moría de hambre. Al subir del sótano y entrar en el comedor principal, iluminado por lámparas de araña de cristal de Baccarat, que cuestan más que el presupuesto anual de un hospital rural, lo que golpea no es solo el lujo visual, es el olor fantasma de una hipocresía tan densa que se podría cortar con cuchillo. Aquí, sobre estas mesas de caoba pulida, Maduro y su círculo celebraron la revolución socialista con la barriga llena, mientras su pueblo protagonizaba la tragedia humanitaria más devastadora del hemisferio occidental. ¿Recuerdan el incidente en Estambul? No fue un rumor de la oposición, fue un video publicado orgullosamente por el famoso chef Salt Bae. Mientras en Caracas las madres servían agua con sal para engañar el estómago de sus hijos, Nicolás Maduro se sentaba en Turquía a fumar habanos cohiba y comer filetes de tomahawk bañados en oro de 24 quilates, valorados en más de $1.500 por plato. La imagen del dictador cortando la carne con gestos de sibarita, riendo con la boca llena de grasa dorada mientras su país se comía a las mascotas, define su estatura moral. No era ignorancia, era desprecio absoluto. Pero el crimen va mucho más allá de un filete en el extranjero. Al registrar las despensas de esta mansión abandonada, encontraron neveras industriales de acero inoxidable, repletas de quesos franceses importados, patas de jamón ibérico de bellota traídas de España en valija diplomática para evitar aduanas, cajas de Chateau Petrus y, por supuesto, su vicio personal, whisky de alta gama. Maduro, que en público maldecía al imperio norteamericano hasta quedarse ronco, era un consumidor voraz de sus productos más exclusivos. En su bar privado, oculto tras paneles de madera, no había ron nacional. Había botellas de Johnny Walker Blue Label y Buchanan's 18, alineadas como soldados de cristal. Mientras el pueblo bebía agua marrón contaminada porque las tuberías estaban podridas, él se hidrataba exclusivamente con agua Perrier y Evian importada. Es la esquizofrenia clásica del tirano comunista, odiar al productor, pero amar desesperadamente el producto. Sin embargo, el verdadero horror no reside en lo que él comía, sino en lo que obligaba a comer a los demás para enriquecerse. Hablemos de las cajas Club. Vendidas por la propaganda como la salvación alimentaria del pueblo, fueron en realidad la estafa más cruel del siglo XXI. Desde este palacio se orquestó una red de corrupción global liderada por testaferros como Alex Saab, que compraba comida de desecho en México y Turquía a precios de basura y se la revendía al Estado venezolano con sobreprecios millonarios. Los análisis químicos de laboratorio lo confirmaron. La leche en polvo que Maduro daba a los niños pobres no era leche. Era un polvo blanco lleno de sodio y carbohidratos, sin calcio, sin proteínas. Era veneno blanco. El arroz venía con gorgojos, el atún era soja teñida. Maduro engordó sus cuentas bancarias, envenenando el desarrollo cognitivo de una generación entera de niños venezolanos, y usó el hambre como arma de control político. Si no votas por mí, no comes. Si protestas, te quito la caja.
convirtió el estómago de los venezolanos en un rehén político. Y mientras las madres lloraban porque esa leche falsa enfermaba a sus bebés con diarrea crónica, aquí, en los salones de Fuerte Tiuna, se celebraban fiestas privadas que duraban hasta el amanecer. Los testimonios de exescoltas hablan de noches de excesos, donde el humo de puros llenaba el aire climatizado. En estas fiestas no se hablaba de la crisis eléctrica, ni de los hospitales sin antibióticos. Se bailaba salsa, se comía langosta fresca traída en aviones privados, y se repartían maletines de efectivo como si fueran regalos de cumpleaños. Era el Gran Gatsby en versión tropical y corrupta. Pero surge la pregunta inevitable. Si la industria petrolera estaba en ruinas, produciendo menos petróleo que en los años 40, si el país estaba en default y bloqueado financieramente, ¿de dónde salía todo este dinero infinito? ¿Cómo pagaban los filetes de oro, los relojes Patek Philippe, las villas en República Dominicana? La respuesta no es el petróleo. El petróleo se acabó hace mucho. Para mantener este nivel de vida obsceno, el conductor de autobús tuvo que convertirse en algo mucho más oscuro. Tuvo que transformar el Estado venezolano en una organización criminal transnacional. Nicolás Maduro no gobernaba simplemente un país fallido. Gerenciaba la ruta de narcotráfico más segura y protegida del planeta. Venezuela dejó de ser un estado petrolero para convertirse en el primer narcoestado plenamente funcional del siglo XXI. Bienvenidos al territorio del Cartel de los Soles. El nombre no es una metáfora. En el ejército venezolano, los generales llevan soles dorados en sus charreteras, y fueron esos soles los que se mancharon de blanco para siempre. Bajo el mandato de Maduro, la Fuerza Armada Nacional dejó de ser un ejército convencional para convertirse en una empresa de logística criminal de escala industrial. A diferencia de Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, que tenían que esconderse en la selva y construir túneles para mover su mercancía, los capos venezolanos no necesitaban esconderse, tenían el poder absoluto del Estado. Imagina la ventaja competitiva. No necesitas construir submarinos caseros cuando tienes la flota de la Fuerza Aérea a tu disposición. No necesitas sobornar aduaneros cuando tú eres la aduana. No necesitas pelear con la policía cuando la policía es tu escolta. La cocaína producida en los laboratorios de las guerrillas colombianas cruzaba a Venezuela no por trochas secretas, sino por autopistas custodiadas por la Guardia Nacional. Los guerrilleros, considerados terroristas en el resto del mundo, eran recibidos como socios VIP, alojados en fincas del Estado. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, específicamente la rampa presidencial número 4, se convirtió en el centro de distribución global más impune del mundo. Desde allí, aviones privados y jets oficiales de PDVSA despegaban cargados con toneladas de cocaína de alta pureza, rumbo a Honduras, México, República Dominicana y África Occidental. Era tráfico institucionalizado. Los pilotos han testificado que en esos hangares el aire no olía a combustible, sino a acetona utilizada para procesar la droga. Maduro, según la acusación federal que hoy lo tiene volando esposado hacia Nueva York, no era un espectador pasivo, era la cabeza de la serpiente. Se le acusa de usar el narcotráfico como arma asimétrica contra Estados Unidos, con la intención declarada de inundar sus calles de droga mientras se llenaba los bolsillos. Era la venganza perfecta de un resentido ideológico. Pero el negocio no se limitaba a la droga. El Cartel de los Soles convirtió a Venezuela en una lavadora gigante de dinero sucio. Entraron en juego actores aún más siniestros. Hezbollah, la organización terrorista libanesa, encontró en la Venezuela de Maduro un santuario seguro. A través de ministros clave se crearon redes sofisticadas para lavar dinero del terrorismo y el narcotráfico a través de bancos venezolanos y empresas fantasma. Venezuela se convirtió en el punto de encuentro donde marxistas tropicales, narcotraficantes y fundamentalistas islámicos brindaban con el mismo whisky escocés. Esta estructura criminal explica por qué Maduro nunca cayó antes, a pesar de las protestas masivas y el colapso económico. A los generales del alto mando no les importaba el socialismo, les importaba que el negocio siguiera fluyendo. Maduro compró su lealtad, permitiéndoles ser millonarios. Un general que gana millones al mes con el narcotráfico no va a dar un golpe de Estado.
Va a matar y reprimir para proteger su vuta. Pero en el centro de esta telaraña no estaba solo Nicolás. Había alguien en las sombras con una sonrisa fría y una ambición que superaba incluso a la del presidente. Alguien que colocó a su propia sangre en posiciones clave para controlar el flujo de dinero. Si Maduro era el rostro público, ella era el cerebro administrativo del clan. Para entender por qué esta familia cayó, tenemos que hablar de Cilia Flores, la autodenominada primera combatiente. En la historia de las grandes tiranías, el dictador nunca roba solo, lo hace en familia. Y en Venezuela, esa familia tenía una matriarca indiscutible. Cilia Flores pasó de ser una abogada combativa a convertirse en la dueña de las llaves del reino. Al caminar por los pasillos privados de la residencia, encontramos su huella en cada rincón. Su poder no era ideológico, era biológico. Bajo su supervisión, Venezuela dejó de ser una república para transformarse en una empresa familiar. Hijos, hijastros, primos, hermanos y sobrinos fueron colocados estratégicamente en la Tesorería Nacional, en las magistraturas del Tribunal Supremo, en las gerencias de PDVSA. No buscaban eficiencia, buscaban control total de la caja fuerte. La codicia de este clan provocó la primera grieta visible ante la justicia internacional, el escándalo de los narcos sobrinos. Efraín y Frankie, criados por Cilia como si fueran sus hijos, no se conformaron con vivir del presupuesto nacional. Querían más. Intentaron traficar 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Cuando fueron arrestados por la DEA en Haití en 2015, su arrogancia fue su sentencia. En las grabaciones secretas del juicio se les escuchaba jactarse con tranquilidad pasmosa. «El avión es de mi mamá». Esa frase fue la radiografía de una familia que había perdido contacto con la realidad. Hoy, mientras Cilia Flores viaja esposada junto a su esposo, sabe que su destino no es el exilio dorado. Su destino es una reunión familiar en una celda federal, el reencuentro con los sobrinos que ella misma empoderó y que terminaron siendo el primer dominó en caer. Pero cuando la industria petrolera colapsó por incompetencia y robo, el clan se vio acorralado. Necesitaban liquidez inmediata, y al mirar el mapa de Venezuela, sus ojos se posaron en el sur, en la selva sagrada. Decidieron vender la tierra misma. Lo que vendieron como proyecto de desarrollo estratégico fue el mayor ecocidio planificado de América Latina. Maduro trazó una línea en el mapa y entregó 112.000 kilómetros cuadrados de territorio virgen, una superficie más grande que Portugal, a la voracidad de mafias internacionales y guerrillas. Lo que ocurre bajo la copa de los árboles es una película de terror. En la búsqueda de oro, diamantes y coltán se han devastado ecosistemas que tardaron millones de años en formarse. Los ríos han sido envenenados con mercurio para separar el oro. El agua cristalina se ha tornado en lodo tóxico que mata peces, animales y a las comunidades indígenas que beben de ella. El oro de sangre venezolano tiene un costo humano incalculable. Los pueblos indígenas fueron sometidos a un genocidio silencioso. Aquellos que se opusieron fueron masacrados, sus cuerpos arrojados a fosas o a los ríos. Los que sobrevivieron fueron esclavizados, obligados a trabajar en condiciones infrahumanas, o forzados a ver cómo sus mujeres y niñas eran víctimas de redes de trata. Y todo este sufrimiento tenía un solo propósito: llenar las maletas del búnker de Fuerte Tiuna. El oro extraído no iba al Banco Central. Salía en vuelos secretos. Aviones rusos y turcos cargaban toneladas de lingotes sin certificar y despegaban rumbo a Estambul, Teherán o Dubái. Allí el oro manchado de sangre se fundía y convertía en euros que regresaban a Caracas para financiar la represión. Entre los documentos triturados encontraron pruebas de esta conexión. Nicolás Maduro Guerra, el hijo, conocido como Nicolásito, jugaba un papel clave como el zar de las minas, supervisando el saqueo mientras celebraba fiestas en París y Madrid. El régimen, que se llenaba la boca hablando de ecologismo, fue responsable de talar y envenenar una de las reservas de biodiversidad más importantes de la Tierra. Cada lingote de oro que Cilia guardaba pesaba las almas de los indígenas asesinados,
y el futuro de una selva que quizás nunca se recupere. Pero el dinero, la droga y el oro eran solo el combustible. El verdadero motor que mantuvo a este régimen en pie fue algo más primitivo y efectivo: el terror. Mientras Maduro disfrutaba de sus filetes y dormía en su búnker, miles de venezolanos gritaban en la oscuridad, en un lugar que se ha convertido en símbolo mundial de tortura moderna: el helicoide. La estructura es una metáfora perfecta del fracaso venezolano. Diseñado en los años 50 como un centro comercial futurista, una espiral de hormigón que debía representar el progreso de una nación petrolera rica, el proyecto nunca se terminó. Bajo el chavismo, se transformó en la sede del SEBIN, el lugar donde la gente iba a desaparecer, a ser rota y olvidada. Bajo órdenes directas que terminaban en el escritorio de Maduro, el helicoide se llenó de estudiantes, activistas, tuiteros, periodistas y militares que se atrevieron a dudar. Las historias que salieron de esas celdas sin luz natural helarían la sangre de cualquier ser civilizado. No estamos hablando de interrogatorios duros, estamos hablando de la aplicación científica del dolor. Los supervivientes narran descargas eléctricas en partes sensibles, asfixia con bolsas impregnadas de insecticida, colgar a prisioneros de las muñecas hasta que los hombros se dislocaban, y la tortura blanca 5 pisos bajo tierra, donde el aislamiento y la luz encendida 24 horas llevaban al suicidio. Maduro sabía todo esto. Él firmaba los decretos, condecoraba a los torturadores, veía los informes. El dolor ajeno era su herramienta administrativa más valiosa. La frase «si te opones, vas al helicoide» fue el silenciador que cayó a una nación. Y en los barrios pobres, sus escuadrones de la muerte, las FAES, con sus máscaras de calavera y uniformes negros, ejecutaron a miles de jóvenes bajo el eufemismo de resistencia a la autoridad. Pero la historia tiene un sentido del humor macabro. Hoy estamos presenciando la inversión total de los papeles. El ciclo del verdugo ha terminado. El avión militar que transporta a Nicolás Maduro acaba de tocar tierra en suelo estadounidense. Se abren las compuertas. El aire es frío. Ya no hay alfombra roja, ni himno nacional. Hay agentes federales con chalecos tácticos y cadenas de acero. El hombre que construyó el helicoide está a punto de conocer su propia versión del infierno, pero esta vez será legal y eterna. Su destino tiene un nombre que resuena con terror entre los criminales más peligrosos del mundo: ADX Florence, en el desierto de Colorado. La Alcatraz de las Rocosas, la única prisión Supermax de Estados Unidos, diseñada para aquellos que el mundo necesita borrar del mapa. Allí la vida de Maduro cambiará radicalmente. Pasará 23 horas al día encerrado en una celda de hormigón de 2 por 3 metros. La cama es un bloque de hormigón. El escritorio es un bloque de hormigón. Todo es gris, duro e inamovible. La única ventana es una ranura de 10 centímetros que apunta al cielo, diseñada para que nunca sepa en qué parte del complejo se encuentra. Es la desorientación total. No tendrá contacto con otros presos. No habrá patios comunes. No escuchará la voz de Cilia, quien estará en una prisión de mujeres en otro estado. No dará discursos en Twitter. Solo estará él y el silencio absoluto de su propia conciencia. Allí compartirá código postal, aunque nunca los verá, con monstruos como el Chapo Guzmán y terroristas de Al-Qaeda. Es el fin de la arrogancia. Es la muerte civil. Allí el presidente obrero tendrá 30 o 40 años para pensar en cada estudiante torturado, en cada niño que murió por falta de medicina, en cada familia separada. La caída de Maduro nos deja una lección eterna. Se puede secuestrar la democracia, se puede comprar un ejército con dinero del narcotráfico, se puede engañar al mundo durante un tiempo, pero la tiranía es insostenible. La historia tiene paciencia infinita, pero cuando golpea, lo hace con fuerza de martillo. Y al final, los tiranos, sin importar cuán alto construyen sus muros, siempre terminan igual: huyendo en pijama, traicionados por los suyos, condenados a convertirse en una nota al pie. Un ejemplo grotesco de lo que no debe ser. Mientras la puerta de acero se cierra en Colorado, sellando el destino de un hombre, a miles de kilómetros de distancia, bajo el sol del trópico, comienza otro fenómeno histórico.
es el momento en que se rompe el hechizo colectivo. Los regímenes totalitarios no mueren de vejez, colapsan por infarto masivo. Y cuando lo hacen, sus símbolos son los primeros en sufrir la ira acumulada. En las próximas horas, las pantallas del mundo se llenarán de imágenes que definirán el siglo XXI latinoamericano. Las estatuas de bronce de la Revolución siendo derribadas por cuerdas atadas a camiones oxidados. El metal hueco golpeando el asfalto entre gritos de júbilo. Los ojos de Chávez pintados en cada pared siendo borrados a martillazos. Es la purga visual de una pesadilla. Pero el cambio más profundo no ocurrirá en el bronce de las plazas, sino en el suelo del aeropuerto de Maiquetía. Ese lugar famoso no por su arquitectura, sino por ser el escenario de las despedidas más dolorosas. Su piso ha sido regado con las lágrimas de 8 millones de exiliados que caminaron sobre él dejando a sus madres, sus hijos, su vida entera. Hoy, la energía de ese lugar está a punto de invertirse. La diáspora más grande del hemisferio, aquellos que se fueron caminando por los Andes, que cruzaron la selva del Darién, que lavan platos en Madrid y conducen taxis en Lima. Hoy miran sus teléfonos con incredulidad. Por primera vez en 14 años, la brújula de millones de vidas ha dejado de apuntar hacia la salida y ha comenzado a señalar hacia el retorno. Sin embargo, no nos engañemos con el romanticismo. La fiesta en las calles terminará. Vendrá la resaca más dura. Maduro se ha ido, pero deja atrás un país que es un cascarón vacío. Deja una generación con problemas de crecimiento por desnutrición. Deja una industria que es un cementerio de chatarra. Deja hospitales que son morgues sin luz. Y lo más grave, deja una sociedad que tendrá que aprender a confiar de nuevo, después de años de ser entrenada para delatar al vecino. El tirano está neutralizado en una caja de cemento, pero el daño tardará décadas en sanar. Venezuela es una zona de guerra sin haber tenido bombas. Es un Hiroshima moral que requiere reconstrucción total del alma. El saqueo no fue solo de dinero, fue de tiempo, de vida, de futuro. Al final de este viaje por la mansión abandonada, mientras el sol se pone sobre una Caracas que duerme sin un dictador en su almohada, nos queda una reflexión. El hombre que ocupaba estas habitaciones pensó que era la reencarnación de Bolívar. Pensó que su poder sería eterno. Pensó que podía doblar la realidad. Pero la realidad es implacable y tiene paciencia geológica. Su legado no será la patria grande que prometía. Su legado son estas habitaciones vacías, llenas de lujos inútiles. Su legado son las maletas con dinero podrido. Su legado es el silencio de los cementerios y el ruido de los estómagos vacíos. Nicolás Maduro pasará a la historia no como presidente, sino como advertencia. Su nombre se convertirá en adjetivo, en insulto, en sinónimo de ruina. Y finalmente sufrirá el castigo más duro para un ególatra que soñaba con estatuas. Se convertirá en olvido. El palacio está vacío. Las puertas baten con el viento. Los fantasmas huyen por las alcantarillas. Y Venezuela, herida y saqueada, pero viva, se levanta de los escombros para escribir su propia historia. Esta vez sin mesías, sin tiranos, sin miedo. Esta ha sido la crónica del colapso de un imperio criminal. Hemos entrado en la mente y en la casa del monstruo para mostrarte que el mal, por muy poderoso que parezca, siempre tiene fecha de caducidad.